Ya, jóvenes, vamos a hasta donde nos quedamos la última clase que tuvimos. Revisen sus apuntes, por favor. Normalmente comenzamos con la evolución histórica del derecho ambiental. Abarcamos los aspectos más relevantes de la civilización romana. Avanzamos hacia, hacia ciertos acontecimientos que marcaron la Edad Media, como la revolución industrial, ese legado tóxico. Posterior a eso, pues ya se avanzó a las conferencias de las Naciones Unidas más importantes, donde se dio el punto de partida de nuestra materia del derecho ambiental en la Conferencia de Estocolmo 1972, y surgieron varias herramientas como el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desarrollo sostenible, prevención y precaución. Hasta ahí nos quedamos. A ver, Dani Ochoa. Sí, profesor, buenos días. Lo que pasa es que tengo una consulta. Hemos revisado los casos disponibles para la exposición, pero quisiéramos consultarle cuál considera más adecuado para Ya, relacionarlo pero con nuestro primero, tema. ya, No pero sé denme si tiempo. le Primero podría... lo primero. Dani, Entonces, antes ¿hasta de que dónde le nos termine, le quedamos? podemos hacer la pregunta. Hasta dónde nos quedamos en la anterior clase que tuvimos. De ahí les doy paso con los grupos. Profesor, nos quedamos hasta los principios clave. ¿Mm? Prenda el micrófono. Profesor, nos quedamos hasta los Buen principios día, clave. profesor. Pero dejen prendido el micrófono. Termina de hablar, dejen prendido el micrófono para conversar. A ver, Javier, nos quedamos hasta los principios. Los principios clave, profesor. Ya, donde estaban esa diapositiva, principios claves del derecho ambiental. Ya, muy bien. Exactamente. Ya, espectacular. Vamos a continuar. Ya hice entonces el recuento hasta los principios claves del derecho ambiental. Y dentro de la conferencia de Estocolmo de Río de Janeiro 1992, ya los principios adquirieron una fuerza vinculante y adquirieron una corresponsabilidad. Y de ahí se da nuestra primera ley de gestión ambiental en 1999, gracias a la influencia de Río de Janeiro 92. Y también en esa conferencia de Río de Janeiro 1992 nace el Convenio de la Diversidad Biológica, que es un tratado internacional que establece y busca que los estados regulen ¿qué? Las áreas protegidas, los bosques protectores, en los parques nacionales, etcétera, etcétera. Y yo les comentaba ahí que el pionero realmente de todo esto fue John Muir a los inicios de 1908-9. Y bueno, posterior a eso, pues hay una conferencia clave que es la de Johannesburgo 2002, donde nacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que después se desglosan y terminan siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, después de varios años, que son 17. Deme un segundo que tengo una llamada. Continuando, pues no. Johannesburgo, bueno, Río de Janeiro nos había dejado también el convenio de la diversidad biológica, que es un instrumento muy importante de un cumplimiento por parte de los estados. Si recuerdan, cuando vimos derecho del mar, hablamos de derecho internacional y de la importancia de los tratados que ayudaban a que los estados puedan, su convivencia sea más pacífica, saludable, sana. Entonces, el convenio de la diversidad biológica tiene esa finalidad de que tanto Ecuador, Chile, Perú, Argentina puedan delimitar de manera correcta las áreas protegidas. Eso básicamente. Y luego venía Estocolmo 72, donde se daba el tema de los ODS, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
perdón, ODM, Objetivo de Desarrollo del Milenio, y ahora se los conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iniciaron siendo 7, ahora son 17. Y por favor, a los que tengan el tema del desarrollo sostenible, abarcar esos objetivos, no todos, sino los que se relacionan con ambiente, porque hay salud y bienestar, igualdad de género, esos no, fin de la pobreza tampoco, sino los relacionados con el tema, con la temática ambiental. Y pues esos son instrumentos de política internacional que también son aplicados a los estados. Todos los estados tienen una corresponsabilidad. Si ustedes ven l- los municipios, prefecturas, gobernación, se alinean todas sus políticas a los ODS. Todas las metas, todos que cumplen ellos, están alineados a los Plan Nacional de Desarrollo de ellos, están alineados a los ODS. Muy bien, bajo esa premisa, pues ya hemos visto pues el valor histórico del derecho ambiental, de la mano del derecho internacional, de la mano de los sujetos del derecho internacional como las Naciones Unidas, para que a través de estas conferencias, estas reuniones, se creen estas herramientas. ¿Estamos? Ahora sí, como segundo punto, pues vamos a revisar la base normativa de nuestra materia de derecho ambiental. Entonces, ruego a alguien que por favor comparta la Constitución para ir revisando la base jurídica de nuestra materia. Les decía que tenemos 444 artículos en nuestro sistema normativo, pero solo vamos a revisar los que se enmarcan en nuestra materia. No hemos revisado aún con ustedes ninguno, ¿no? Presidenta, no hemos revisado con ustedes ningún artículo. Recién vamos a hacerlo, ¿no? Sí. No la escucho, presidenta. Prenda el micrófono y no lo apague hasta escucharla bien. Sí, profesor. No, profesor. No, profesor, aún no hemos visto los Ya, artículos con usted. muy bien. Está bien. Entonces, vamos a la segunda parte de nuestra materia, como les había dicho. Alguien que me ayude proyectando la Constitución para revisar. La Constitución tiene 444, pero solo nos vamos a enfocar en los relacionados con derecho ambiental, que son unos cuantos, son alrededor de 15. Recuerden que ustedes en la plataforma tienen un manual de derecho ambiental. La idea es que desde ahora ya vayan apuntando lo que yo voy citando. Hablo del artículo 10, lo apuntan, lo citan y le dan su pequeño comentario. Y eso lo transforman en un pequeño manual. Y luego, cuando vayamos al Código Orgánico del Ambiente, ahí va. Segunda parte, continuamos. No vamos a revisar todos, sino los más importantes. Y ahí ya acabamos con esa parte. ¿Estamos? A ver, ya. Un voluntario, por favor, que me ayude compartiendo, que no tengo computadora en este momento, no tengo nada. Ya, muy bien, vamos a comenzar con el artículo 10. Y ustedes, por favor, apuntar, apuntar. Artículo 10. Eso, amplíe lo que estoy ahorita desde el celular. Ya, muy bien. Las personas, comunas, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Aquí el segundo párrafo es lo más importante. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. ¿Qué derechos? El derecho de los que están en el artículo 71, 72. El 72 habla de la restauración, que ya lo vamos a ver, y el 71 habla sobre el respeto de los ciclos vitales, pero bueno, aquí es algo muy importante, naturaleza como sujeto de derechos, ese valor intrínseco que se le da. Entonces ya pasamos de ser un país que tiene esa visión del paradigma antropocéntrico al paradigma biocéntrico. Entonces, sujeto de derechos, ya te da esa premisa, puedes aplicar las herramientas de mejor manera. Entonces, ¿qué derechos? La naturaleza es un sujeto de derechos, somos la primera constitución en garantizar esto. Pase al artículo 71.
¿Qué dice el 71? Dice, el 10 decía la naturaleza y sujeto de derechos. ¿Qué derechos? 71. Agrandar, por favor. La naturaleza Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respeten integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Entonces, ¿qué quiere decir sus ciclos vitales? Voy a poner un ejemplo que tenemos en los casos de las sentencias que ustedes van a exponer como ejemplo. El caso del río Akepi. Se desvía el cauce de ese río para riego. Se afectan dos derechos, tres derechos. Naturaleza, el de la tutela judicial efectiva, perdón, el derecho a la naturaleza, el de la consulta, y dentro de los derechos de la naturaleza está esto, ¿no? ¿Qué dice la Corte respecto en ese caso por haber desviado el cauce? De que se afectan los ciclos vitales. Es decir, al momento que se desvía el cauce del río, ya hay, ese suelo se desertifica, y cuando haya época de estiaje o sequía, ya no va a volver va a haber un desequilibrio. A eso se refiere con los ciclos vitales. Muy bien. Entonces, este artículo dice, se debe respetar integralmente su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos. Y el segundo párrafo de 71 te dice el derecho que tienen los pueblos a exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, este en cambio es el principio de participación y de información y justicia ambiental. O sea, de la tutela judicial efectiva, de que cualquier persona puede exigir el cuidado del ambiente, que también lo ratifica en el 97, que lo vamos a ver más adelante, en el 397, pero eso lo veremos más adelante. Vamos al 72. ¿Qué otro derecho? Lo vinculamos al 71 con el 10, por supuesto, porque te habla de derechos de la naturaleza. ¿Qué derechos es el 71? Vamos con el 72. El 72, en cambio, te dice que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Entonces, obvio, cuando se contamina no solo se paga, el principio que contamina paga, no solo se paga, sino también se restaura el ecosistema. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado a las personas naturales jurídicas de indemnizar. Entonces, el sentido sería el principio de que contamina paga, prácticamente. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los artículos de la Constitución no tienen su título, así como los del Código Penal o los del Código Orgánico del Ambiente. Acá tienes el 72. Denle en ese valor agregado de que contamina paga. Al artículo 10, la naturaleza como sujeto de derechos. El artículo 71, el respeto de los ciclos vitales. Y así. Retrocedamos ahora. Vamos al artículo 11, por favor. Ir apuntando todos, que aquí sale su manual. Artículo 11. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Numeral 8, solo ese nos vamos a enfocar. 8. Aquí se encuentra el de progresividad, pueden ponerlo ahí, numeral 8, progresividad, el segundo párrafo, no regresión. ¿Por qué el de progresividad es el número 8? Porque el de progresividad dice que los derechos deben ir hacia adelante. Dice, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejecución. Y el segundo párrafo es el de no regresión, porque dice que será inconstitucional. No, numeral 8, inciso segundo, numeral 8, del mismo artículo 11, 8 y el segundo párrafo. Será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscaba o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se configura la disminución de los derechos, se da cuando
Un ejemplo, se reforma una ley y garantiza menos derechos. Cuando el juez dicta una sentencia que desfavorece los derechos de la naturaleza, eso es una regresión. Muy bien. Entonces, el numeral 8 es progresividad, segundo inciso, no regresión. ¿Estamos? De ahí vamos al artículo 12. En cambio, este habla sobre el derecho al agua. ¿Qué nos dice respecto del derecho al agua? Que el derecho al agua es un derecho humano fundamental, irrenunciable, imprescriptible, de uso público, que es para todos los ecuatorianos. Yo en este momento no tengo mi computadora, pero sí los invito a que revisen en Twitter, el que tenga Twitter, al autor Andrés Martínez. Ese autor establece que tiene una biblioteca jurídica gratuita de las publicaciones que ha hecho él, de libros, de artículos y de su tesis doctoral, todo respecto al derecho del agua. Ahí lo encuentran. Normalmente suelo compartirlo, pero no puedo en este momento. Artículo 14. Pero apunten, Andrés Martínez, es obligatorio que por lo menos alguien del curso se descargue y comparta en el grupo a todos. La tesis del Andrés Martínez, el libro sobre el derecho al agua y los de derechos de la naturaleza. Artículo 14, en cambio, se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El summa causai, ¿qué es? Es el buen vivir, solo que en quichua. Pacha, madre tierra, naturaleza, en quichua es Pachamama. Le digo para cuando les toque exponer. Madre naturaleza, Pachamama. Summa causai es el buen vivir. El derecho, el Estado dice, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, ¿quién te garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? El Estado. Pero ¿cómo me garantiza el Estado? Ayúdenme, por favor, proyectando el 398, 397, perdón. Ahí te dice cómo el Estado te garantiza el derecho a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La primera es garantizando las áreas protegidas, que es esa vinculatoriedad, obligatoriedad que tenemos con el convenio de la diversidad biológica. Si ustedes leen el convenio de la diversidad biológica, está eso, cómo se garantizan las áreas protegidas. Y aquí lo vemos materializado en el 398. Vamos a ver, desde el 395 al 398 y hay unos dos artículos más. 398 de la Constitución. No puede ser, también este de acá se roba. Ya. 398. Vamos a la parte del 398, amplía un poco más, en la que dice 398. No, perdón, 397, me di. Uno menos. Ahí. En la parte del primer párrafo, el 397, en la parte final te dice, para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a, o cómo el Estado me garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Vamos al punto 4, son 5 puntos, pero voy del más fácil al más complejo. El 4, asegurar la intangibilidad de las áreas protegidas. ¿Qué es intangibilidad? ¿Saben qué significa intangibilidad? Que no se puede tocar. Así es, que no se puede tocar, intangible. Entonces, se garantiza que las áreas protegidas, ¿qué comprenden las áreas protegidas? Parques nacionales, bosques protectores, reservas ecológicas, reservas marinas. Eso no se puede tocar y lo podemos materializar en la práctica. En la chocolatera, ahí los miembros del Ministerio de Ambiente realizan ese control de esa zona, porque es declarada como reserva de la fauna marina y silvestre, costera. Entonces, esa parte. Pero ¿qué pasa con la parte de las palmeras?
donde fue el concierto de Dayanara. Todo el mundo puede ir ahí y bueno, sí vieron cómo quedó el malecón después de esa actividad. Eso no pasa en esa área protegida. Eso es intangibilidad, un cuidado irrestricto. Eso lo vinculamos con el convenio de la diversidad biológica. ¿Cómo más el Estado me garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Estableciendo un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. Entonces, un sistema de prevención de gestión de riesgos. Cuando crea eso el Estado, me está garantizando el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Cómo también me garantiza? Regulando la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. Es decir, si yo tengo un residuo peligroso y el Estado crea una política para que esa disposición final sea almacenada de manera correcta, estamos bien. Si no, de ahí se crea un problema, pues no. Es decir, al momento que crea esa política y evita que se derramen esos residuos tóxicos de manera irresponsable y hace bien su trabajo el Estado, ahí está cumpliendo con nosotros. Segundo, ¿cómo más me establece el derecho, me garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente el Estado? Estableciendo mecanismos efectivos para prevenir y controlar la contaminación ambiental, recuperación de espacios naturales degradados y manejo sustentable de los recursos naturales. Y el primer punto, aquí hay dos cuestiones que ustedes deben apuntarlas. La primera, ¿cómo me garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado el Estado? Garantizando que cualquier persona pueda defender a la naturaleza o ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva sin tener el interés directo. Es decir, si yo quiero defender los derechos de la Amazonía ecuatoriana, de un territorio, los puedo hacer, así sea de acá, peninsular. Eso te quiere decir aquí. Pero dice sin perjuicio del interés directo. También dice allá. Y también cuando haya un caso importante o de degradación que sea peligroso, se pueden interponer medidas cautelares. Las medidas cautelares te ayudan a detener esa actividad para que se pueda la autoridad, los jueces, hacer algo. Y el punto más importante de este numeral 1, la inversión de la carga de la prueba. Cuando se da la inversión de la carga de la prueba en el derecho ambiental, el Estado ecuatoriano me está garantizando este derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Por qué? Porque en el derecho penal la carga de la prueba le corresponde al actor, al afectado. Pero en el derecho ambiental, y hay una frase en latín, onus probandi incumbi actores, la carga de la prueba le corresponde al actor. Pero en el derecho ambiental se invierte. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se invierte la carga de la prueba, jóvenes? ¿Por qué no es de la forma tradicional, como el derecho penal? La carga de la prueba le corresponde al actor, es decir, me roban, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a la fiscalía, poner la denuncia correspondiente, la fiscalía inicia la acción correspondiente y hay que demostrar que ha sido tal persona afectada. En cambio, en el derecho ambiental se invierte. ¿Por qué creen? Porque es un bien del Estado, profesor. Eso sería más arriba, pero se invierte la carga de la prueba por el tema de que si se ya contaminaron en la Amazonía, ¿quién tiene que demostrar? La transnacional, pública o privada que contaminó, ella tiene que hacer las pruebas de contaminación del agua, del aire, etcétera, etcétera. Entonces, al momento que se da esta contaminación, esta degradación, ¿quién tiene que demostrarlo? La empresa contaminadora. Porque yo pongo el ejemplo, no es lo mismo hacerme cargo de un vivero a estar a cargo, ser el representante legal de una compañía transnacional petrolera. Sí, sí, sabemos que eso puede causar contaminación en cualquier momento. Entonces, ¿a quién le corresponde? ¿A la comunidad afectada va a tener el presupuesto para los peritajes o la industria que tiene la capacidad económica? La industria. ¿Estamos?
Queda claro esto porque yo siempre suelo poner en el examen. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el derecho ambiental? El que me pone el actor, 0. El que me pone el demandado, 100 o punto. Esa es pregunta básica. Inversión de la carga de la prueba. En el derecho ambiental se da la inversión de la carga de la prueba. En el derecho penal clásico no. Entonces, profesor, si sigamos, por ejemplo, que si un pueblo denuncia a una empresa, el pueblo no tiene que demostrar, sino la empresa de que no contamina. Así usted más o menos está explicando, ¿verdad? Sí, porque cuando estás ya ante un juez, las partes tienen que demostrar, pues, ¿no? De que yo hice y no hice. Cuando manden a hacer estudios, todo, peritajes, todo eso tiene que demostrar la transnacional petrolera, minera, porque ellos son los que están aprovechando el ecosistema y de paso lo contaminan. Porque sería muy caro que una comunidad pequeña afectada tenga que correr con esos gastos. Así es, señorita. Y ahí viene el párrafo número 1 del 397. Para el párrafo número 1, en cambio, habla sobre el principio de subsidiariedad. ¿De qué se trata el principio de subsidiariedad? Recuerdan el ejemplo que bueno, yo suelo poner este ejemplo. ¿Qué pasa si tengo oro en el patio de mi casa? ¿De quién es, mío o del Estado ecuatoriano? Del Del Estado. Estado. Porque el Estado es titular de los recursos no renovables, petróleo, todos esos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si es que ya va a haber una contaminación y la transnacional no se quiere hacer cargo, ¿quién tiene que asumir rápidamente? El Estado, por el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es parecido a al garante solidario. Es decir, yo me voy a créditos económicos y me saco una moto y una lavadora. Me saco la moto y la lavadora, pero ¿qué acontece y sucede? Que me dicen, lo va a sacar a 80 cuotas, necesita un garante. Si usted no paga, paga el garante. Y efectivamente, cuando el titular principal no asume, ¿quién tiene que asumir? El garante. Entonces hay que pensar 2 veces cuando quieran ser garantes de algún préstamo, de alguna cosa. Eso no es así por así. Lo mismo en el principio de subsidiariedad. El Estado es el garante subsidiario de todas las actividades. No respondió esa transnacional, el Estado. Luego el Estado en este párrafo te dice tendrá el derecho de repetición contra la transnacional. ¿Qué quiere decir el derecho de repetición? Es como que no quieres remediar y me tocó remediar a mí como Estado ecuatoriano, me gasté mucho dinero remediando. Puedo demandarte civilmente por el derecho de repetición para que me devuelvas todo eso que yo tuve que responder. Es como el tema de sacaste la moto y la tele, la moto y la lavadora, y no pagaste como titular. ¿Quién tuvo que asumir la carga? El garante solidario. Y ese garante solidario puede acudir al derecho civil para recuperar eso que tuvo que pagar, cobrarle al titular moroso que no quiso pagar. Así mismo. Pero imagínense en temas ambientales. Y Profesor, lo que pasó en Manantial de Huangala, que se encontraron restos y ¿qué más? Ollas, y el Estado los retiró. Ujú. Pero ahora elevémonos a una actividad como el petrolera, minera que se contamina y la transnacional no quiere hacerse cargo. ¿Qué pasa ahí? Porque nos quedamos sin dinero, el Estado tiene que reparar ese ecosistema y luego podrá irse por la vía civil y recuperar todo eso que gastó. Y también se podría ir en contra del funcionario que, como alguna vez he conversado, un ejemplo del caso de San Pablo, ellos emiten olores fuertes y contaminación de CO2. Vienen un ejemplo, los que controlan ese tipo de actividades y reciben dinero por debajo de la mesa de los empresarios de esas industrias. Y ponen que todo está perfecto. Más sin embargo, los ciudadanos de Sao Paulo están aquejados con
con ese tipo de contaminación. ¿Qué pasa ahí? Se puede, ese funcionario, eso es derecho de repetición también, ¿no? De que el Estado puede irse en contra no solo de la transnacional, sino del mal funcionario que no hizo su control, su trabajo. Muy bien. Y de ahí ya viene la parte, derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como el Estado me garantiza a través de esas 5 formas que vimos. ¿Estamos? Pero no se olviden, la inversión de la carga de la prueba. Vamos con el 396 ahora. A ver, el 396. Ayúdenme leyendo, por favor. El primer párrafo. Alguien. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos. Cuando exista certidumbre de daño, en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u Ahí omisión, nomás, ya aunque no nomás, exista ya nomás. ya. Solo hasta el punto, léame ya, de nuevo. El Estado, Artículo 396. El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos. ya, que evite los impactos negativos. Cuando exista certidumbre de daño. Muy bien. Hasta ahí. ¿Eso es principio de prevención o precaución? Para los que tengan la exposición del principio de prevención o precaución. Para ver si ya están enrolándose. El Estado adoptará las políticas públicas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. ¿Eso es prevención o precaución? Prevención, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien, Galo. Galo dice prevención. ¿Cómo yo identifico la diferencia entre prevención y precaución? Porque parecen lo mismo. A través de la certeza científica o de la certidumbre científica. Así yo determino qué principio del derecho ambiental es. Profesor, una consulta. La que usted quiera. Sobre el tema relacionado a lo que el Estado, en este caso, adoptará políticas y medidas oportunas. Entonces, en el caso, cuando perdimos el caso de Chevron, en los años 90 ya eso tenía que haber estado tenía que haber adoptado el Estado, tenía que haber adoptado políticas preventivas en casos futuros de daños a la naturaleza, porque prácticamente Eso. el caso lo perdimos relacionado por ese tipo de políticas no adaptadas, profesor. Así es, muy bien, Galo. O sea, es decir, ¿qué tenía que haber hecho el Estado ecuatoriano antes de que Chevron Texaco opere en el Ecuador? Aplicar el principio de prevención, porque el principio de prevención yo lo aplico cuando existe certidumbre científica. O sea, es decir, cuando hay, yo sé que la actividad de un vivero no es peligrosa. Yo sé que la actividad petrolera, minera, es peligrosa. Estoy en clase, papá. La actividad minera y petrolera es peligrosa. Entonces, ¿qué hago como Estado? ¿Aplico el de prevención o precaución? El de prevención, porque se tiene la certeza científica que esa actividad es peligrosa. ¿Y qué hago como Estado? Les pido licencias ambientales, les pido estándares ambientales, evaluación de impacto ambiental, estudios para ver si es viable o no, si están utilizando las mejores tecnologías o no. ¿Por qué no utilizo el principio de precaución en este caso? Todos deben poner atención en esto. No les pido el principio de precaución porque el de precaución yo lo aplico cuando hay incertidumbre científica. Es decir, el Estado ecuatoriano importa vacas de otros países, pero resulta que importamos estas vacas guayú al Ecuador para poder mejorar nuestro ganado y todo, sacar una mejor raza. Pero resulta que en las noticias vemos que todas las vacas de Asia están con un virus que puede causar una muerte a los seres humanos. Entonces, ¿qué hace el Estado ecuatoriano?
como hay una incertidumbre científica, si es que esas vacas que vamos a importar desde, ese ganado que vamos a importar desde Asia, Japón, China, qué sé yo, están infectadas, están enfermas y pueden poner en riesgo un derecho muy importante, la seguridad alimentaria ecuatoriana, la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué hace el Estado ecuatoriano? Ahí no aplico el de prevención, ahí aplico el de precaución. No entran al Estado ecuatoriano estas reses. Lo siento mucho, quieren mejorar su carne, todo, pero en este momento no, cuando ya no existe ese peligro. O yo quiero, hay la plaga del banano brasilero, entonces tomo las medidas, los recaudos, los contenedores que vengan de ese país, fumigados, todo, principio de precaución. Quiero garantizar la soberanía alimentaria, hago controles estrictos respecto a los pesticidas, porque hay unos que no sabemos si estos que quieren implementar en esta actividad van a causar cáncer o no. ¿Estamos? Entonces eso les permite a ustedes la certidumbre científica o la certeza científica, poder identificar el principio de precaución o prevención. Porque en su momento en la universidad a mí y en la maestría me sonaban lo mismo. Me hubiera gustado que mi profesor me pueda, bueno, en la maestría sí me lo explicaron bien, en la universidad no. En la maestría, cuando me formé en la maestría ambiental, sí me lo explicaron bien. Como se los estoy explicando, tal cual. El elemento científico es el que te ayuda a diferenciarlo o no, porque si leemos este párrafo pensamos que solo es prevención, pero nos falta leer el segundo párrafo, la segunda mitad de este párrafo. Dice, en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción o omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Es decir, repito, en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción o omisión, aunque no exista certeza científica del daño, ahí yo ya sé que es precaución. ¿El Estado qué hará? Adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. En cambio, en las primeras dos líneas dice, el Estado adoptará esas mismas políticas y medidas oportunas que eviten impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño o certeza científica. Aquí está, en las primeras dos líneas, principio de prevención. En la segunda, principio de precaución. ¿Estamos? Pero Profesor, los jueces que no saben de ambiental, fiscales, leen el párrafo y piensan que solo es prevención. Dígame, Galo. O precaución. sí, justamente yo también tengo un poquito mis dudas, porque es una línea muy estrecha de relacionar las dos cosas, ¿no? Tanto la prevención como la precaución. Entonces significa que la prevención estaríamos hablando de un todo general en que el Estado tiene que cubrir con las políticas y medidas oportunas para prever en casos que hayan casos colaterales de pronto por un daño de algún tipo específico. Por ejemplo, usted está hablando sobre el tema de la importación de las vacas. Ese es un caso especial, pero ya está protegido por las medidas del Estado en caso de que suceda. Esa es la prevención. Y Ese es precaución. ya, no, yo estoy hablando de que se relacionan pero muy estrechamente este tipo de casos que se puedan dar para poder relacionar tanto el uno, la prevención, como la precaución. Entonces, el Estado garantizaría en forma generalizada las prevenciones que se puedan dar adoptando medidas específicas, tanto, por ejemplo, para daños ambientales, para importaciones de vacas, para pesticidas que puedan dañar algo ecológico y por el Estado. Entonces, en el momento en que algo suceda específicamente, ya sería precaución por el tema de que pueda suceder. Pero la prevención es que el Estado inicie políticas para, en una forma generalizada, pueda tener las precauciones de los casos que se puedan ir dando. Eso sería este profesor. Más o menos, pero yo lo desglosaría de manera diferente. En los dos casos, tanto en principio de prevención como precaución, el Estado actúa, solo que actúa de acuerdo de dos maneras diferentes, cuando tiene certeza científica y cuando no tiene certeza científica. Es decir, prevención, actúa Estado,
Certeza científica, es decir, actividad petrolera, actividad minera, actividad metalúrgica, para actividades conocidas, que sabemos que pueden causar un potencial daño, sin que hayan causado, sino antes. Es decir, el Estado actúa preventivamente o el Estado realiza o toma las medidas necesarias antes de que se dé esa actividad, porque sabemos que son peligrosas. En cambio, el de la precaución, el Estado actúa cuando hay cuestiones que la ciencia no lo ha podido demostrar, pero igual va a actuar para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en la naturaleza. Es decir, ejemplo, ¿han escuchado el virus de las vacas locas? ¿Saben de qué va eso o no? Era un virus que tenían las leches, la leche de la vaca en Holanda. Entonces, había la posibilidad de que quien consuma esa leche de las vacas, estando en Holanda, se pueda morir. ¿Qué hizo el Estado holandés? A través del principio de precaución para salvaguardar la vida de los holandeses, sacrificaron un montón de vacas, las que potencialmente están contaminadas. O de los transgénicos. Actualmente son semillas genéticamente modificadas que si yo siembro esas semillas en la costa y en la sierra, igual me va a dar la misma productividad, pero solo son de un solo uso. Por eso semillas genéticamente modificadas. En cambio, las semillas de la costa solo dan en la costa, las de la sierra solo dan en la sierra. Y se puede volver a, cuando cogemos una pepita de una semilla y la sembramos de nuevo, o sea, la podemos seguir usándolas, ¿no? De acuerdo al conocimiento. Pero en cambio las transgénicas es una sola vida. Las transgénicas, esas semillas pueden dar hasta en Rusia, pero los productos de esas semillas transgénicas son los que actualmente la ciencia no ha podido determinar si causan cáncer o no. Pero igual se han tomado medidas. Como no se sabe, ¿qué hace Perú? Perú ha prohibido el cultivo de semillas transgénicas en las tierras peruanas a través del principio de precaución, porque no se sabe si esos productos transgénicos causan daño o no. ¿Qué ha hecho el Ecuador? Artículo 401, ayúdenme por favor moviéndolo. ¿Qué ha hecho el Ecuador respecto a los transgénicos? Porque científicamente no se ha demostrado, aunque si en los productos sí vemos, contiene o no contiene transgénicos. Por algo lo ponen. Se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. El Ecuador tiene un artículo que prohíbe los cultivos y semillas transgénicas en nuestras tierras. El Perú, en cambio, aplicó el principio de precaución. Nosotros no, porque ya lo tenemos como un artículo constitucional. Regresemos al artículo que estábamos analizando. Por lo tanto, una cosa es el cultivo en las tierras, porque se cree también que te deja infértiles a las tierras. Pero bueno, una cosa es el cultivo, otra cosa es que lo vendas y comercialices esos productos en los supermercados. Están, pero tienen una tabla informativa. El que quiere comprar con transgénicos, ahí te dice, contiene transgénicos. El que quiera consumir un producto libre de transgénicos, también lo tiene. Potencialmente pueden causar cáncer, todavía no se ha demostrado, pero el Estado tiene que hacer algo ante un posible riesgo. Van de la mano, no es lo mismo. Van de la mano, no es lo mismo. ¿Dónde vemos el de precaución? En agrocalidad. Agrocalidad tiene una ley para salvaguardar la seguridad alimentaria. A los que le toque el de precaución, pongan agrocalidad, y ahí van a encontrar leyes que regulan este tipo de situaciones. Y la ley que regula esto. En este momento no tengo a la mano mi computadora, ahí tengo la ley de sanidad vegetal, se llama. Ahí te habla del principio precautorio, de todos estos controles que se hacen, de los camales, bueno, pero no los confundido, pero aquí en el Código Orgánico del Ambiente es más claro en cambio. Ahí es clarísimo, te dice el artículo 9, numeral 6 y 7. 6, prevención, 7, precaución, o al revés. Pero ahí te dice, te lo explica un poquito más claro que aquí en la Constitución. Y ya cuando investiguen las características, todos van a poder evidenciar la diferencia más clara. Muy bien. Responsabilidad objetiva por daños ambientales.
En el Ecuador se da la responsabilidad objetiva por daños ambientales, lo vimos los que vieron conmigo derecho del mar. ¿Qué es la responsabilidad objetiva por daños ambientales? Es que aquí se excluye el dolo y la culpa y se determina la responsabilidad directa. Es decir, en el derecho penal clásico, si una persona mata, se va de excursión y van a cazar venados y resulta que está cerca de Halloween o justo coincide que es 31 de octubre, Halloween, y una persona se disfrazó y tenía unos cachos ahí de ciervo y ese cazador mata a esa persona. No se va a ir 30 años preso, quizás el juez diga que fue un delito inintencional y le den medidas sustitutivas, qué sé yo, 5 años, no fue un delito con dolo, con la intención de realizarlo. O el ejemplo clásico que suelo usar, pero no, solo es para graficarlo nada más. Una persona que va en su carro y respeta la señal de tránsito, están en la UCSE, sí ubican la UCSE, ¿no se han ido alguna vez a la UCSE? Sí, Se han visto que hay el paso peatonal, ¿no? así es, profe. Ya. Resulta que una persona va en su automóvil para, porque está el semáforo rojo, y cuando se pone en verde, a lo que cruza, una persona, un joven, corre por la calle en vez de subir por el paso peatonal y ese conductor lo impacta. El otro ejemplo, un carro que está el conductor se había tomado media botella de whisky, estaba en estado etílico, paró en el rojo, no tenía cinturón de seguridad, no respetó el rojo y esa persona cruza por la calle y lo impacta. ¿Van a tener la misma pena los dos? En los dos casos, en el caso A y el caso B, ¿o no? No, profesor. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el caso A? ¿Había ingerido alcohol o no? No, y aparte en el primero está respetado todas las normas, lo que se atravesó el estudiante. Y el agente de la Comisión de Tránsito está ahí parado a menos de 1 metro y se supone que todos deben subir por el paso a desnivel, por eso se lo construyó. Acá cometió lo mismo, pero estaba sin cinturón, borracho y no respetó las normas de tránsito, ¿no? El semáforo, nada. Entonces, este tipo de acá, en el caso B, lo refunden a la cárcel 30, 20 años. El de acá va a tener otro tratamiento porque se llama algo en el derecho penal como responsabilidad subjetiva, atenuantes, agravantes, ¿no? De ahí el juez te analiza y te dice, ¿sabe qué? Va a tener que venir a firmar al tribunal todos los meses, medidas sustitutivas, qué sé yo, máximo 1 año, y no en una cárcel de alta seguridad, sino en una... ¿Entienden el ejemplo nada más? En el derecho ambiental con la responsabilidad objetiva, aquí se exime, ¿qué le pasó acá? Había dolo, culpa, atenuante, agravante. Aquí en el derecho ambiental, en responsabilidad objetiva, con esta nueva constitución, se exime todo, no se toma en cuenta el dolo, la culpa, sino directamente. Te dedicas a la actividad petrolera y contaminaste, pagas. No es que yo cumplí con todos los estándares y a un trabajador se le resbaló la mano, o no, hubo un pequeño temblor y por eso ese oleoducto se rompió. Es culpa del que se dedica a esa actividad peligrosa. Responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad directa. Muchos hay detractores porque dice que violan varios principios del derecho procesal, como el de, bueno, hay varios principios del derecho procesal, ¿no? De proporcionalidad uno de ellos, porque no le permite pues a la persona poder demostrar o poder aplicar o poder establecer que la contaminación no fue con una intención como tal. Pero bueno, aquí por eso se llama responsabilidad objetiva y directa. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas. Esto es reparación integral. Esta es responsabilidad objetiva. Baje un poco.
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, mitigar y reparar los daños que ha causado y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Responsabilidad ambiental. Este es, el de arriba era reparación, este es responsabilidad. Y las acciones legales para perseguir y sancionar daños ambientales serán imprescriptibles, que se las puede perseguir siempre. Eso quiere decir, las sanciones, las acciones legales para perseguir y sancionar daños ambientales serán imprescriptibles, se las puede perseguir siempre. No prescriben. Hay delitos que sí prescriben, hay otros que no, que se los puede seguir siempre. Alguien que me dé otro ejemplo de un delito ambiental, un delito penal que no prescriba, que sí prescriba y otro que no prescriba, a ver, como el de ambiental, que no prescribe, que se lo puede perseguir siempre. En el derecho penal, ¿cuál se le ocurre uno que sea imprescriptible, que se lo pueda El de perseguir siempre? violación. Ese, justo, ese lo iba a decir, siempre lo pongo. Es de violación. Una violación no es que pasan 5 años y prescribió, ya no puedo perseguir. No, el de violación se lo puede perseguir siempre. Lo mismo pasa con los delitos ambientales. Se los puede perseguir siempre. Yo pongo en el examen. En el Ecuador, los delitos ambientales son imprescriptibles o no, o les pongo. En el derecho ambiental, ¿prescriben los delitos ambientales o son prescriptibles? ¿Sí o no? Te van a poner, sí, profesor, sí prescriben, 0. No, profesor, no prescriben, 100. ¿Tá? Entonces, remítanse a lo que dice aquí. Les puedo poner un caso. Una transnacional petrolera contaminó en el 2008 y no quiso responder por los daños que ocasionó, y la comunidad indígena Tuxipanca en el 2024 inicia una acción penal contra ellos. ¿Puede iniciar esa acción penal o no? El que me dice, ya no, sí. ¿Y por qué? Porque los delitos ambientales son imprescriptibles. Se los puede perseguir siempre. ¿Estamos? De cualquier manera se los puedo poner. De la manera sencilla o como caso. ¿Y se puede perseguir estos daños ambientales? Han pasado 50 años, ¿sí o no? Y ahí depende ya de ustedes. Ya saben la respuesta. Muy bien. Baje, suba al 395. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Ese desarrollo sostenible, 100%, pongan ahí, desarrollo sostenible. El último, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza, indubio pro natura. El de acá, el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. Este es el de participación ambiental, ¿ah? El de participación, el de la consulta ambiental. ¿Se han escuchado, no? Que la consulta, participación ambiental, consulta, aquí está. Más abajo también lo tenemos en el 398. Todas las personas deben ser consultadas cuando se dan este tipo de actividades. O sea, el del 2, las políticas de gestión ambiental. Alguien que me ayude leyendo el numeral 2, por favor. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. Ya, muy bien. Dice, las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y obligatorio, ¿no? Cumplimiento por parte del Estado. Subsidiariedad es este. Este es el de subsidiariedad. Muy bien. Y por último tenemos, no por último, 398.
398 dice, toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada. El principio de consulta popular, ¿no? Deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. Este principio es clave porque digamos que quieren dar una concesión dentro de un bosque que es importante, cerca de donde yo vivo, qué sé yo. Tiene que el Estado comunicar, o quieren hacer un botadero de basura al lado de donde yo vivo, en el barrio donde vivo. Entonces nos deben consultar, y si la comunidad no está de acuerdo, tiene que expresarlo. Muchos casos, muchas concesiones se han caído por haber violentado este principio. El de participación, el de información, el de participación. El 57 también lo garantiza, el de la consulta previa a las comunidades indígenas. No solo a ellos, sino a todos también. Solo que yo cito este 398 siempre y me termina citando el 57. Pero bueno, ya también lo cito porque también forma parte de nuestra materia. No lo hemos revisado, pero ahí tienen los derechos colectivos, un montón, y ahí entre todos esos derechos colectivos, que son como 20, está el de la consulta también. De la consulta previa. Y traten de remitirse cuando estemos en nuestros casos prácticos a lo que les cita su profesor. Por algo les estoy citando la base legal correcta para resolver los casos. El que me cita otra cosa es porque me revisó en ChatGPT, nada más. Solo eso les puedo decir. Continúe. 401 ya vimos. Se prohíbe el cultivo de semillas transgénicas. Siguiente. 404. No, perdón, el 407. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Es decir, dice, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables, el petróleo, la minería, en las áreas protegidas. ¿Qué comprenden las áreas protegidas? Jóvenes, díganme en una área protegida que recuerdan todas las que he dicho en clase. Parques nacionales. Muy bien, Ingrid. Parques nacionales. ¿Qué más? Otra persona. Los bosques, profesor. Bosques protectores, reservas marinas, REA, reservas ecológicas. Ya estamos ahí. Son las más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Se prohíbe la actividad extractiva. En la chocolatera no se puede extraer petróleo, así haya. En el bosque protector cedros tampoco. En el Cajas no se puede realizar, porque es un parque nacional, no se puede realizar minería. Y así sucesivamente. En los protegidos no se puede realizar. Si el Estado lo hace es por capricho y por desconocimiento, por ignorancia, por todo lo que a ustedes se les ocurra. Y se puede mandar abajo alguna concesión por violentar este artículo 404. ¿Estamos? Cuando se explotó el Yasuní Tetef, se violó este artículo 407. No lo dice solo su profesor, sino les compartí el artículo donde dice lectura de la página 140 y pico a la otra. De la 123 al 147. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, apunten 407. Ya, nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos la próxima clase para continuar con la revisión del Código Orgánico del Ambiente.